Bueno, entonces, la última vez habíamos hablado un poco sobre la escalera de crecimiento: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, Segunda de Pedro. amor a todos, ¿no? De segunda de Pedro. Y habíamos dicho entonces que la meta del crecimiento del carácter es el amor a todos, ¿verdad? Bien. También habíamos hablado sobre los 5 bases sobre las cuales Hechos dice que la iglesia debe crecer, ¿verdad? Y habíamos hecho el acróstico de... ¿Cuál era el acróstico? Pesca, ¿no? Y habíamos aumentado un extra después, que era la R, ¿no? Y entonces habíamos dicho que entonces la proclamación del Evangelio, o sea, proclamación del Evangelio, habíamos dicho que es entonces la enseñanza de la palabra. Esto es evangelismo, esto es el discipulado a los cristianos, ¿sí? El servicio a la comunidad, que es muy importante, ¿verdad? La comunión fraternal, el amor fraternal no fingido, comunión entre hermanos, adoración, ¿verdad? Al Señor. El orden no pone prioridad, ¿no? Solo que ayuda para que el acróstico pesca se forme, ¿verdad? Estos 5 fundamentos para edificar la iglesia. Una iglesia sana está creciendo equilibradamente en estos 5 fundamentos. Y habíamos hablado de lo importante que es la reproducción, tanto a nivel local, que es el crecimiento de la iglesia, como también a nivel de multiplicación de iglesias y misiones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pescar es el acróstico que más o menos hicimos, ¿no? Y esto está entonces fundamentado en todo lo que expresa el libro de los Hechos, prácticamente en todo el libro de los Hechos, ¿no? Luego entonces habíamos visto un poco sobre la importancia que tiene el crecimiento equilibrado hacia las 3 direcciones en que la iglesia puede crecer, ¿no, verdad? Entonces, crecíamos hacia arriba, hacia fuera, ya, hacia adentro, muy bien. Entonces vamos a identificar la proclamación del Evangelio, crecimiento hacia afuera. ¿Hacia dónde es? Hacia afuera. Hacia afuera, Hacia afuera. muy bien. Afuera. La enseñanza de la palabra. Hacia adentro. Muy bien, adentro. El servicio a la comunidad. Fuera. Fuera. Afuera, crecimiento hacia afuera. El conocimiento, la comunión fraternal. Hacia adentro. Bien, adentro. Y la adoración. Hacia arriba. 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 Muy bien. Comprendiéndose como adoración todo lo que es oración, ayuno, alabanza, tiempo en el Señor, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. Este es el tipo de crecimiento equilibrado. Habíamos hecho un test un poco acerca de evaluar un poco la congregación, ¿sí? En el crecimiento hacia arriba, cómo estaba, el crecimiento hacia afuera, cómo estaba, el crecimiento hacia adentro, cómo estaba. Y habíamos visto que hay que ponerle énfasis a ciertas cosas que analizamos, ¿no? Y habíamos también visto que era muy importante que entonces hagamos una continua evaluación, no solo de la iglesia, sino que también hagamos una continua evaluación de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros creciendo y en qué equilibrio estamos creciendo sobre estos principios sobre los que tenemos que fundamentar el crecimiento, tanto personal como familiar, como congregacional? Un cristiano saludable espiritualmente tiene estos elementos, aunque va a tener a lo mejor, de acuerdo a sus dones, talentos y etcétera, un énfasis un poco en alguno de estos, pero tiene que haber
Esto. Todo cristiano tiene que tener, pero especialmente la iglesia tiene que crear estos espacios, ¿verdad? Para que entonces los que están llamados con ciertos dones puedan desarrollar su ministerio en estos diferentes dones. Muy bien. Entonces, pero también hemos hablado la importancia que tiene de entender el asunto del compromiso, que es básicamente lo que queremos hablar hoy día. ¿Cómo nosotros podemos evaluar, cierto, que una persona, ¿tenemos algo con que borrar, niñito? Sí. Ya. ¿Cómo podemos un poco evaluar que una persona puede ser levantada localmente en la congregación? Sí. Y entonces habíamos hablado que tiene que haber un cierto nivel de madurez en el carácter, ¿cierto? Y que la madurez en el carácter tiene que ir encaminada sobre más o menos lo que dice la palabra en la escalera del crecimiento que está en 2 de Pedro. Pero en conclusión es la capacidad de amar, ¿verdad? Porque el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Entonces, cuando tú quieres edificar a alguien, lo que tienes que hacer es amarle, darle amor, expresarle amor, ¿verdad? Y hay muchas maneras de expresar amor, eso es una realidad, ¿sí? Mucho depende del temperamento, las personas, las culturas. En unos lugares el amor se entiende de una manera, en otros de otra manera, en unos hogares se entiende de una manera, en unas personas se entiende de una manera, de otra manera. Pero el amor es un lenguaje universal. De hecho, el amor es, como dice 1 Corintios 13, ¿no? Tiene que estar dispuesto a sufrir, tiene que estar dispuesto a dar, dispuesto a creer, dispuesto a confiar, todo lo espera, etcétera, ¿no? Gracias, brother. Muy bien. Entonces, esto ya lo borramos porque ya lo hemos visto, solo estamos haciendo un repaso para como saber dónde estamos, ¿no? Y a dónde vamos. Estoy tratando de hacer un compacto de todo lo que estamos aprendiendo. No te molesta la luz, ¿no? No, a mí no me molesta, gracias, brother. Porque como le decía a Ernesto hoy en la mañana, entonces esto normalmente lo estamos dando en un conjunto de 100 horas, ¿no? de estudio. Pero tratamos de hacer un compacto para poder transmitir lo que más podamos. Entonces, el asunto es niveles de compromiso. De esto tienes también en el CD un poco, que pueden revisar. Pero entonces tenemos que no solamente evaluar el carácter de lo que hemos hablado, de las personas para identificar si es que son de leche, de papilla o de plato fuerte, ¿no? Si son hijitos, si son jóvenes, espirituales me refiero, ¿no? O si son padres, ¿ves? Muy bien. ¿Por qué padres? Porque los padres son los que cuidan, los padres son los que dan visión, los padres son los que alimentan, ¿cierto? Son mayordomos, digamos, ¿no? de la obra. Entonces, no podemos darle ni responsabilidad, porque la responsabilidad que se entrega a alguien dentro de una congregación tiene que ser igual al equipamiento más la autoridad que se delega. No puedes dar responsabilidad de algo sin darle equipamiento suficiente y sin respaldar autoridad que delegas en esas áreas, a esos niveles. Es muy importante. Porque si no, estás haciendo una cosa desequilibrada. Tú le das responsabilidad, pero no le das equipamiento ni tampoco respaldas esa autoridad y le estás quemando a cualquier futuro siervo líder, ¿no? Entonces tienes que aprender a dar equipamiento en esa área, o si no puedes dar equipamiento, entonces ayudarle a conseguir equipamiento de alguna manera, ¿verdad? Y la autoridad es algo así que tiene que aprender, la responsabilidad, ejerciendo autoridad, tiene que ser algo que tú tienes que prepararte, en alguna forma dicho, para confiar aún en los errores no muy conscientes
por falta de experiencia que pueda tener la persona al principio, ¿verdad? O sea, tienes que estar dispuesto a verle que se tropieza. Y no escandalizarte de eso ni reaccionar. Porque el tema es que cuando se equivoca en alguna forma y tú reaccionas, te pierde la confianza. ¿Sí? Y entonces ya no va a funcionar esa sinergia, ¿verdad? Este concepto de amor fraternal que hace que juntos hacemos más que separados, ¿verdad? Y eso es una cosa fundamental en el grupo núcleo, ¿verdad? El núcleo. El núcleo de la iglesia es, digamos así, entre parte de los jóvenes y padres, ¿verdad? Ahí está el núcleo de la iglesia. Y digamos que este es la parte en la que uno tiene que enfocarse principalmente para dar un discipulado más personal, más intensivo, un cuidado más personal. No es posible cuidar toda la congregación. Eso no es realista, porque como hemos hablado, a veces se da solo baldazos de leche, ¿no? Entonces digamos que el primer círculo de compromiso es el de sin compromiso, ¿no? Sin compromiso. O sea, personas que vienen, se sientan y a veces vienen, a veces no vienen cada temporada, es decir, una vez en verano, una vez en otoño, ¿me entiendes, no? Eso es sin compromiso. Cambio de estación. Pero en algún cada cambio de estación, ¿no? Y no tienen compromiso ninguno. A lo mejor quieren solo practicar un poco el oír el español, ¿no? Pero son parte de la iglesia, digamos, del cuerpo de Cristo en general, les damos amor, ya. Ok. Pero estamos hablando de la organización de la iglesia local, ¿verdad? Muy bien. Sin compromiso. Luego, el siguiente círculo, entonces, es con compromiso a asistir. O sea, los que asisten, esos ya tienen un nivel de compromiso. Tú les ves ahí con cierta fidelidad en sentarse a escuchar la palabra, alabar al Señor y asistir a las reuniones de la iglesia. Tienen cierta curva de fidelidad. O sea, se nota un compromiso a asistir. Muy bien. Cuando tú hueles eso, entonces tú puedes empezar a como acercarte un poco a estas personas. La iglesia debería tener una estrategia para pescar, ¿cierto? Este tipo de personas que están entrando en un compromiso a asistir. Para que entonces pasen a ser, dentro del siguiente círculo, con compromiso a la membresía. ¿Verdad? Pero entonces las personas tienen que tener claro qué significa ser miembro de la iglesia. Y tenemos que enseñar las bases de lo que significa ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, obviamente, entre el compromiso a asistir y el compromiso a la membresía, tiene que existir un paso básico que es el bautismo en agua. ¿Verdad? Básico, muy básico. Pero dentro de ese compromiso, entonces, o con ese compromiso, tiene que ir un adoctrinamiento básico. Es decir, tiene que haber algún tiempo de cualquier estrategia, sea un fin de semana que se lleva a las personas o un curso, un progresivo, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Lo que convenga aquí, de acuerdo al tiempo de la estación también, para que ellos entiendan qué significa ser parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local, que hay muchas cosas que eso implica. Implica el que yo tengo que entender los principios de autoridad, tengo que entender el principio del dar, porque soy miembro de la iglesia, tengo que aportar, tengo que entender lo que es los diezmos, las ofrendas, tengo que entender la importancia de guardar la unidad del cuerpo de Cristo, porque yo voy a ser miembro de la iglesia, tengo que velar por el resto del cuerpo local, estamos hablando del cuerpo local. Y eso tiene que ser una cosa de enseñanza de la palabra de Dios, con una visión de lo que soy, lo que yo debo hacer como miembro de la iglesia, ¿verdad? Y de esto tenemos en Aquí Edificamos Gente, en la clase 101, que tienes material ahí de largo para dar clases de membresía, tanto a los que quieren ser miembros viniendo de otras congregaciones, porque esto sucede así, mira, si no pones esto, este filtro aquí,
En este caso, mi sugerencia es la clase 101 de Aquí Edificamos Gente. Si no pones esto, entonces, y coges nomás membresía digamos así, de donde viene, ¿verdad? Y no pasan un inductivo para ser parte de nuestra congregación local, cualquiera que ésta sea. Entonces, el problema es que te vienen trayendo su propia visión de donde vienen y no tienen la culpa, está bien, ¿verdad? Pero digamos así que como esta es nuestra casa, localmente hablando, entonces es como que si yo llego aquí a la casa tuya, ¿cierto? Digo, oye, brother, ¿cómo vas a tener ahí ese sofá? No, brother, tienes que ponerlo allá porque mi casa está puesta allá. O de donde yo vengo. Y ahora imagínate solo con una persona así. Ahora imagínate tú un grupo de la congregación abundante, ¿cierto? Un porcentaje abundante de la congregación diciéndote todo el tiempo cómo era y cómo debería ser. Tío, eso sí es un mareo total. Te pasas la vida tratando de hacerles entender, ¿cierto? Porque ya son miembros de la iglesia. ¿Sí? De que es que aquí no pensamos así y de tales, ¿no? Pero si tú haces eso antes de invitarles a ser miembros de la iglesia, entonces lo que estás haciendo en alguna forma es dándoles la visión local de cómo hacemos aquí. Y entonces la persona ve cómo se hace aquí y tiene dos opciones: camino con ustedes o no. Pero los que entran, entonces en la clase 101 hay un compromiso a la membresía que está con fecha y firma, en donde al final de todo el estudio, son 4 lecciones, se resume el hecho de que yo voy a defender la unidad de la iglesia, voy a aportar en todas las formas, voy a impulsar la visión de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a aportar económicamente, etcétera. Entonces, yo estoy comprometiéndome al enfoque que he recibido, ¿verdad? A la estrategia de la iglesia. Y no voy a estar después tratando de sugerir ya nuevas ideas, porque ya hay una idea local de lo que se debe hacer, ¿verdad? Muy bien. Puede traerse nuevas ideas que son del Espíritu Santo, claro, está bien. Pero de otra manera podría ser un desorden muy grande. Este filtrecito es muy importante. Antes de que alguien sea como miembro. Porque entonces dentro del cuerpo de Cristo, digamos que tenemos predicadores itinerantes, tenemos evangelistas, tenemos pastores de los que invitamos, tenemos etcétera, hermanos que vienen solo de visita, en fin, y que se les da alguna situación, espacio para ministrar, lo que sea. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es ir caminando al grupo núcleo de la iglesia. O sea, esta es la línea de dentro, la tercera. No, la otra. Esta es compromiso a crecimiento, con compromiso a membresía. Ajá. Ya. Y entonces el filtro que tiene que haber es un inductivo. Para los que no se han bautizado, entonces en ese inductivo tiene que bautizar. Claro. Ya. Es decir, que o es explicarles que entre las bautismo y todo, etcétera, tiene que llevar este ingrediente. Y para los que ya están bautizados, tienen 100 años en la iglesia, pero vienen vienen a la iglesia y dicen, bueno, aquí me voy a quedar. Entonces primero tienen que entender que sí, Dios quiere que sirva en esta iglesia. Mira, cuando nosotros hemos estado en Ecuador, en algunos casos he tenido que hacer esto. Porque te vienen y te dicen, oye pastor, que yo quiero estar en la iglesia y tal, tengo unas ideas, y no sé, tengo estos talentos. Muy bien, lindo, gracias al Señor, porque oramos todo el tiempo por siervos en la iglesia. Pero entonces lo primero que le pregunto es, Dios, a estos que ya vienen con trasfondo cristiano, ya bautizados en otro lado, con otras situaciones, ¿no? ¿Dios quiere que estés aquí? Sí, hay que hacer esas preguntas. Es fundamental, ¿no? ¿Es el Señor que quiere que estés aquí? Y algunos se quedan así como dudando. Otros te dicen, sí, yo siento que este es mi lugar. Cuando se quedan dudando, entonces se les ayuda un poquito a enfocarse, ¿verdad? Con la pregunta. Porque podría ser que a lo mejor la voluntad del Señor es que estén donde estaban. Pero tal vez
las emociones, tal vez las circunstancias, a veces se vienen peleando, ¿cierto? Con la iglesia, con el pastor, otro, etcétera, etcétera. Y yo en Ecuador no he pedido a nadie carta de membresía, traslado, nunca. ¿Por qué? Porque así venga con una transferencia. A veces hay iglesias que te dan una transferencia solo por librarse del hermano y te dicen cosas muy generales. Entonces no puedes confiar mucho, en Ecuador al menos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es no pongo a nadie en esa posición. Si traen bien, gloria a Dios, ya es un síntoma interesante. Pero si no traen, no me lo pido. Lo que hago es meterle a un inductivo, ¿sí? Para nuevos miembros. De una manera tratamos a los no creyentes, digo a los que no se han bautizado, los creyentes no bautizados, y de otra manera tratamos a los creyentes bautizados que quieren ser miembros. Pero el inductivo es el mismo. La idea es enfocar a la persona, a los creyentes nuevos en la fe en Cristo y el paso de bautismo, y en los otros es enfocar a la persona en que este es el lugar donde Dios quiere que esté. Si es que es realmente así, ya lo tiene enfocado, entonces eso implica algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, implica que vas a respetar las autoridades locales. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es algunas cosas y conversamos, ¿cierto? Con mucho amor, con mucha tolerancia, conversamos todo. Aquí llevamos el tema de los diezmos de esta manera y bueno, hay cosas que son novedad para la gente, ¿cierto? Pero tienen el tiempo de conversar. Entonces eso es bueno, ¿verdad? Es una especie de discipulado local. Y entonces, digamos que por crecer nomás en número, no recibimos como miembros, pueden asistir y sentarse ahí y estar ahí, pero a los de asistencia y a veces solo les damos abrazos. No les damos chance ni siquiera de que opinen mayormente sobre las cosas del Dios. No tiene por qué ser así, ¿cierto? Muy bien, porque ni siquiera son miembros. Es por sentido común, ¿sí? Los que ya son miembros, entonces, tienen en alguna forma un nivel de compromiso con la iglesia. Y estos son los que se les da otro tipo de cobertura. O sea, ¿de quién respondo yo en la iglesia donde pastoreo? De los miembros, pues. Los que son de este rebaño, los que han dicho, este es mi rebaño. Entonces, por tanto, yo soy el pastor de estos hermanos. Pero si solamente están entre el rebaño, pero digamos que no responden como ovejas de este rebaño, están de visita para mí. ¿Sí? Y les amo, les doy abrazos y les hago sentir bien y todo lo demás, porque así tiene que ser. Pero cuando quieren venir a algo más, entonces les siento y les explico que, mira, es importante antes de nada, tu idea está buena y todo lo demás, pero tendrías que estar como involucrándote más hacia el grupo núcleo. Estas ideas pueden ser muy buenas dentro del grupo núcleo, pero para que vayas del grupo núcleo, tú tienes que ser primero miembro de la iglesia, luego tienes que, etcétera, lo que estamos explicando acá. Y entonces, si es del Señor, la persona va. Si es solo emocional, se queda ahí, es un filtro, ¿verdad? Muy bien. Perdón, sí. La segunda línea de dentro entonces es para los miembros. Esto es... la primera es para los que vienen sin de compromiso. Sin compromiso. Visitas, turistas del reino de Dios. La segunda es con compromiso a asistir. Pero que no son miembros. No son miembros, solo son asistentes. En la iglesia hay muchos asistentes de 10 años, Sí, es cierto. de 11 años. Y nunca han dado un paso a un compromiso de ser miembros. Y no se puede dar derechos sin responsabilidad, porque eso es fuera del principio de Dios. ¿Sí? Yo te puedo dar un derecho, por ejemplo, a que des una prédica como una visita. Pero ¿cómo te doy derecho a discipular la iglesia de una forma continua si tú no has dado un paso de ser comprometido en el primer paso básico, que es ser miembro de la iglesia, localmente hablando? Eso para mí es fundamental. Estoy diciendo lo que yo creo. Ustedes vean cómo el Espíritu Santo les dice. Así nos ha guiado el Señor, y esto ha ayudado mucho a dar equilibrio a la iglesia en donde estamos, especialmente el liderazgo, que es la que da, digamos, una base también para la iglesia. Compromiso a ser miembro.
si Dios me ha llamado a servir aquí, entonces yo voy a ser miembro de aquí. Lógico, ¿no es cierto? Me voy a diezmar aquí, voy a servir aquí, voy a respetar las autoridades locales. Puede ser que no esté de acuerdo con el pastor de la iglesia de al frente, pero yo no soy miembro del pastor de la iglesia de al frente, soy miembro de la iglesia de aquí. Y si no estoy de acuerdo con mi pastor, entonces tengo que ponerme de acuerdo, ¿verdad? Para empujar juntos la carreta del mismo lado. Porque si no, entonces yo puedo empezar a empujar la carreta del lado contrario, pero como yo no tengo compromiso de nada aquí, yo tengo derecho a empujar por donde mí me dé la gana. ¿O no? Y lo hago. Claro. Y el siguiente, ¿cierto? Es con compromiso a la membresía. Aquí me equivoqué uno. Okay. Y entonces viene con compromiso a la madurez cristiana, que es otro nivel. Después de la membresía. Ajá. Después de ser miembro, entonces tú empiezas a discipularlo, ¿verdad? En todas las formas, en talleres, en grupos pequeños, en visitas personales, etcétera, etcétera. Y entonces aquí entra la clase inductiva 202, que habla sobre los hábitos de crecimiento y madurez espiritual. ¿No? La transversal es el amor como tiene que ser. O sea, todo esto atraviesa un principio básico, es el amor. Pero el amor que le das a una persona sin compromiso es diferente en expresión, en alguna forma dicho, y en intensidad también, en alguna forma dicho, al amor que vas dando a los que van entrando hacia el grupo núcleo. ¿Por qué? Porque tú a un hijito de leche, ¿cierto? Uno que está con compromiso a asistir nada más, o que está con compromiso a la membresía, ¿cierto? Un hijito de leche, tú le puedes coger y hacerle cosquillitas la barriguita y decirle cuchi, cuchi, cuchi mientras está apestando el pañal. Sí. ¿No es cierto, verdad? Porque eso es el amor de los padres. Es una cosa práctica y concreta, este ejemplo, ¿no? Pero a un joven, ¿sí? Entonces imaginemos que, ¿cómo se llama? Al hijo de Ernesto, ¿no? ¿Cómo se llama el hijo de Ernesto? Antonio. Entonces, le coges vos ahora, llega tu hijo Antonio, ¿cierto? Y le acuestas en la cama, y le destapas la barriga y le haces así, el pupo, ¿no? El ombligo. ¡Ay! ¿Qué pasa con este tío? Ya no lo acepta. Ya no lo acepta, ni tampoco tú lo haces. Claro. Porque entonces, mientras él va madurando, tú le vas expresando tu amor de padre de otra manera. Pero tú le sigues amando como un padre, ¿o no? Claro, obviamente, pero la expresión es diferente. Mismo amor, mismo padre, mismo hijo, la expresión es diferente. Y entonces cuando estás con los padres, entre padres, entonces es un asunto también de que todos los que estamos en el liderazgo necesitamos también tener nuestras relaciones coyunturales de edificación, es decir, otros que nos edifican, ¿verdad? Y esta es una gran realidad que yo siempre me digo a mí mismo, ¿verdad? Que el Señor no necesitó más que una burra para profetizar al profeta. Es una cosa así, ¿no? Porque el Señor hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Hasta esas cosas tan increíbles, ¿no? Tan, digamos, impresionantes. Y el Señor muchas veces a los que estamos enseñando nos enseña a través de personas que a veces ni siquiera pensamos que nos pueden enseñar. Solamente es cuestión de sensibilidad y humildad, ¿verdad? Y es impresionante el cómo Dios creativamente te puede hablar y edificarte. Amén. Pero entonces el punto es que a los hijitos les mostramos un tipo de amor. Los domingos vienen, les abrazamos, es una fiesta de leche, ¿verdad? Damos baldazos de leche y damos amor a todo el mundo. No enseñamos cosas muy diferentes a lo que el nivel puede dar, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta que hay muchas visitas, hay muchas cosas, ¿no? Y el siguiente nivel de los jóvenes, entonces ya hablamos a otro nivel. Enseñamos otras cosas y damos enseñanzas un poquito diferentes, ¿verdad?
No tratamos igual a un hijo de 3 años de edad o de 2 años de edad que a un hijo adolescente, un hijo de 15 años. O sea, no es igual. Y a nivel de padres, entonces el amor es como es, ¿verdad? Es fraternal, es maravilloso edificarnos unos a otros, como estamos, en el nivel que estemos. Bien. Y es muy bueno también enseñar a los jóvenes espirituales a cuidar de los hijitos. Es muy importante, porque vamos entrenándoles a ser padres. Amén. Eso es fundamental, ¿no? Que no nos llevemos la bendición solos. Yo siempre he dicho que las ovejas paren, o sea, de parir, ¿cierto? Dan a luz ovejas, pero los pastores parimos pastores. Entonces, en alguna forma, el nivel en el que Dios te está usando, cualquiera que este sea, tiene que ser el nivel de lo que tú vas a levantar a otros. ¿Sí? Esto es muy importante en la iglesia, entenderlo, porque hay veces que las iglesias pasan con maestros, pastores, etcétera, a los que amo mucho y respeto lo que hacen, pero yo creo que la visión de un pastor es levantar multitud de pastores dentro y fuera de su iglesia. Esto debe ser, ¿no? Porque entonces es bueno para la iglesia local, la multitud de consejeros, está la seguridad del pueblo, y es bueno para el reino de Dios, en alguna forma he dicho. Parir discípulos, ¿no? Hay que parir discípulos, y siempre los discípulos van a tener el color que tienes tú. Por decirlo de alguna manera, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que los discípulos de Jesús olían a Jesús. Amén. ¿Cierto? Nosotros tenemos que oler a Jesús, en alguna forma dicho. Pero en alguna forma las relaciones coyunturales en el cuerpo de Cristo hacen que nosotros tengamos esa parte de los que nos están discipulando también, ¿no? Porque la palabra dice que tenemos que ser imitadores de la fe de aquellos pastores que nos han edificado mirando los resultados de su fe. Bueno, entonces el asunto es con compromiso a la madurez cristiana. Aquí te firma otro compromiso, ¿verdad? Aquí firmas a ser miembro. Aquí firmas un compromiso con el liderazgo, ¿verdad? Hacia la madurez cristiana. Y entonces aquí, digamos que en alguna forma ya es parte, en alguna forma, algunos de estos ya podrían estar entrando al grupo núcleo, otros no necesariamente. Como está ahí reflejado en la parte de arriba. Exactamente, ¿no? Disiernes. Sí. Disiernes. Porque no es solamente el hecho de que reciban el taller 202, claro. Sino el hecho de que den el fruto y tengan el nivel del carácter para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esto es un proceso que a veces toma su tiempo. Y entonces estamos hablando de que cuando entras ¿cómo se llama? Al grupo núcleo, tú deberías haber pasado el 301, ¿verdad? 201, el 301. Sí, y el 301 habla sobre el compromiso al servicio al Señor. Antes de entrar al núcleo. Exactamente. Antes de entrar al núcleo tú tendrías que firmar un compromiso a servir al Señor con devoción. Y eso es un compromiso moral. Obviamente no tiene nada legal, pero en el reino de los cielos sí. Es un compromiso moral entre los miembros del liderazgo de la iglesia, a aprender a sujetarse los unos a los otros en el temor del Señor, a aprender a defender la unidad del cuerpo de Cristo, a aprender a defender el rebaño del Señor, a aprender a apoyar con humildad a los demás y a dejarse apoyar uno también por los demás. Aprender a reconocer los dones del Espíritu Santo en otros, aprender a confirmar los dones de otros, que es fundamental en el núcleo. Sí, un ánimo. En el núcleo es importantísimo. Un ánimo que, sí. Un motor que impulsa ahí, Aleluya. ¿no? Entonces, en el 301 tenemos ahí un material que vamos a revisar luego, que tengamos tiempo. Ese es el problema que tenemos nosotros, el tiempo se nos acaba. Pero vamos a aprender a revisar con ustedes sobre qué dones del Espíritu Santo el Señor les ha dado, enfocarlos, ¿cierto?
y un poco pasar un filtro de reconocimiento, ¿cierto? Es muy importante porque hay mucha gente que dice, yo tengo el don no sé, ¿qué puedo decir? Yo tengo el don de presidir la iglesia, por decir algo, ¿no? Tengo el don de presidir la iglesia, sí, pero nadie lo reconoce. Pero él dice que el Espíritu Santo lo ha dicho, ¿sí? O ella, porque a veces las mujeres se meten mucho en este campo de las emociones, pero cuando hay un núcleo sólido y hay un proceso ordenado para todos, y hay varios filtros, entre los cuales, por ejemplo, el 301 filtra cuáles son realmente mis dones, y si el contexto de liderazgo dice amén. Eso es fundamental, porque dentro del cuerpo de Cristo es importante que cada miembro descubra el don o los dones del Espíritu Santo y la iglesia confirme a través del liderazgo, y la persona tiene la obligación tanto de descubrirlo como de desarrollarlo, porque es un asunto de desarrollarlo. Así también los dones, los talentos desde nacimiento, y también los talentos adquiridos, ¿verdad? Tú puedes adquirir talentos a través de estudiar, de aprender, ¿no? Hay otros talentos que vienen de nacimiento, otros son los dones del Espíritu Santo. Y de eso entonces se habla aquí, antes de entrar al núcleo, ¿sí? Y la importancia que tiene de vivir una vida a un nivel de constancia, de afecto fraternal, de mostrar amor a todos los niveles, etc. Son personas que ya tienen que tener cierto nivel, ¿verdad? Muy bien. Y estos son, digamos, en alguna forma los que tienen la voz cantante en la iglesia. Solo estos. Pilares. Exacto, solo estos. Lo que dicen los demás, digamos que es muy respetable, honorable, hay que saber escuchar, filtrar, etcétera. Puede ser que el Espíritu Santo está hablándonos algo, pero estos son, digamos, los que tienen el nivel de compromiso. Estamos hablando de compromiso, ¿sí? Es que no se puede dar responsabilidad, o sea, delegar autoridad, sin dar el equipamiento necesario, ¿ves? Sí, es como coger a uno que tenga un llamado de piloto y ponerlo a pilotear un avión sin haber pasado la escuela de piloto. Exactamente. Ahí está. Hoy le pones ahí y el tío no sabe cómo aprender. No lo enseña, no lo instruye. Ya. Digamos que esta es una estrategia que permite que tengamos una idea de un proceso, de un procedimiento que debería ser para todos. Entonces nadie se siente como relegado porque es que no le guste al Fernandito. Caigo mal, Fernando, por eso no me deja entrar en el grupo núcleo. No, sino que hay un proceso, ¿cierto? Y yo tengo que pasar el proceso como todos, aunque yo tenga 100 años en el Evangelio en la otra iglesia. Pero yo puedo estar de invitado aquí en una forma, pero otra cosa es que yo esté como miembro local y quiera tener una voz cantante como iglesia, como miembro local, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo soy misionero de la iglesia, ¿verdad? En las iglesias en las que hemos sembrado y sembraremos, yo tengo una voz cantante, obviamente. Soy el sembrador, ¿verdad? Y mi voz cantante suena como debe sonar. Pero cuando yo estoy en cualquier iglesia local, incluida nuestra congregación de Malmö, entonces yo no tengo la voz cantante, ¿cierto? Yo tengo una voz que tiene que pasar por el filtro de ustedes. Y el Espíritu Santo les da testimonio de lo que debe ser y no, porque ustedes son los que tienen la autoridad local. Incluido obviamente los ancianos y Bello, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que necesitamos como ir entendiendo, ¿verdad? Es que, Fernandito, tú estás entre los ancianos, ¿sí? De la iglesia, y yo reconozco entonces en ustedes esa autoridad, los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y yo me sujeto plenamente, a tal punto de que yo muevo mi familia y el ministerio que Dios me ha dado en base a las luces verde, amarillo o roja que ustedes me dan desde acá. Es la realidad.
aunque a veces yo he pensado que me voy a salir de ¿verdad? Pero entonces es un asunto importante el aprender a funcionar bajo rendimiento de cuentas. Y por más que uno pueda tener cualquier don o cualquier ministerio, cualquier llamamiento con unción del Espíritu Santo, uno tiene que aprender a rendir cuentas a otros. Y en nuestro caso, como misioneros, rendimos cuentas entonces a la iglesia a través de los ancianos, pastor, ¿cierto? Y yo personalmente en mi corazón a través de ustedes a la iglesia latina, los dos. ¿Sí? Y es fundamental para el crecimiento de mi persona y de mi familia que esto exista. Si no existe esto, estoy poniéndome la soga al cuello espiritualmente. Si no analicemos lo que hubiese pasado a la iglesia latina si no se hubiese puesto bajo la cobertura de la iglesia local, estaría frita, estaría hecho un chicharrón, brother. ¿O no? Lo vemos a la distancia, ¿no? Sí, sin la bendición de inclusive de crecimiento, muchas de cosas, otras cosas más. muchas cosas, ¿no? Entonces, inclusive hasta de recibir, porque te hubieran quedado en una célula o en un grupo ahí. Como estaba durante tantos años. De ¿no? tantos años. Igual con la iglesia de Ecuador, ¿cierto? Que durante tantos años pasó como un grupo grande, digamos, un grupo de hogar grande, ¿cierto? Hasta que entonces Dios nos dio la bendición de estar bajo cobertura y enseñamos a los hermanos locales lo importante que es esto, y se tomó la decisión unánimemente de que sí funciona y caminó. Y ahora es una congregación que tiene un ministerio muy lindo, crece todo el tiempo, y los pastores locales ahí nunca han ido a un seminario, están ahora recién equipándose en el seminario, pero muchos decían, uy, pero ¿cómo le dejas solo a ellos? Están muy jovencitos, ¿sabes? No, el tema es que estábamos haciendo lo que sabíamos que el Señor quería, pero el punto, ¿qué es lo que les da equilibrio a la iglesia y a ellos como pastores? El estar bajo cobertura de una pareja pastoral más crecida y también un equipo de pastores, de 13 pastores que hay, ¿cierto? En donde ellos se alimentan todo el tiempo y están cubiertos, están recogidos, todos los estamos cuidando en alguna forma. Es una dinámica maravillosa, riquísima, ¿cierto? Que alimenta tremendamente. Yo te digo que sin ese equipo local, al donde yo voy a las reuniones de pastores los días lunes de la noche, y yo no siento que trabajo, yo siento que me cargo las pilas del amor de los otros pastores y de la relación que tenemos, y comemos juntos y resolvemos las cosas en amor, ¿verdad? Y a veces la tomamos a cháchara muchas cosas que son así pesadas a veces, pero eso es una dinámica maravillosa, así como lo tenemos con ustedes, este amor fraternal que nos edifica tanto y que yo les tengo, pero entrañablemente, ¿no? Entonces, esto es de lo que habla las coyunturas en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dios da el crecimiento, la nutrición y la unidad del cuerpo a través de las coyunturas y ligamentos de los miembros que juntos se ayudan mutuamente según su función. Aleluya. Ok. Amados, esta es una estrategia de compromiso. 1, la escalera de crecimiento, carácter. 2, niveles de compromiso comprobables. Para llegar entonces a pertenecer al grupo núcleo de la iglesia. Porque si no, entonces vamos a tener visiones diferentes y no va a haber forma. Va a ser una cosa deforme, digamos, no todo horizontal, todo es horizontal, ¿sí? Y entonces puede suceder que hay falta de visión, falta de autoridad y falta de liderazgo. Y eso es algo que no es bueno para la iglesia. La palabra dice que un pueblo sin visión perece, o sea, se desanima, se desmotiva. Y en la multitud de consejeros está la seguridad. Otra versión dice la salvación, ¿no? La seguridad del pueblo, ¿sí? Entonces, el grupo núcleo tiene que crecer en la medida de que el compromiso a asistir y membresía también crece. También crece. ¿No?
Esto es, más o menos se calcula que debe ser un porcentaje de 20 a 80. O sea, por cada 80 miembros, 20 siervos en el grupo núcleo. Esto le da una base de funcionamiento práctico a la iglesia, el principio 20-80 que se llama, ¿no? 20-80. Y esto es lo que hemos tratado siempre en la iglesia, de que mientras más va creciendo la iglesia numéricamente, entonces vamos rogando al Señor que levante más siervos y más siervos, porque en la medida en que va creciendo también el núcleo, podemos cubrir lo que va creciendo, porque si no, entonces tenemos un pastor, su esposa, unos 3 hermanitos con una iglesia de asistencia grandota. Eso es una flaquedad enorme. Muy inestable. Muy inestable, además carga mucho demasiado. Puede romperle al obrero. Le rompe el obrero, ¿no? Carga mucho. Exacto. Pueden dividir las cargas para... Amén. Y entonces aquí entrenas, digamos, por ministerios, y de eso hablaremos más adelante, ¿no? Y hablamos ya de los 5 bases, ¿no? Pesca. Aquí, en este grupo núcleo, entonces se produce, digamos, los responsables de diferentes ministerios que calzan dentro de estos, ¿cierto? Y sus equipos de apoyo, ¿sí? Siervos de apoyo, que van desarrollando también sus dones, ministerios y talentos, pero que han pasado por un filtro de enfocar cuáles son sus dones, cuáles son sus ministerios, cuáles son, etcétera, etcétera. 301 es como una orientación de tipo vocacional espiritual, el 301. Y da una visión de servicio y un compromiso que se debe firmar. Muy bien. Entonces ya no pasa eso de que de repente coges en la iglesia y dices, bueno, hermanos, para el próximo mes necesitamos personas que trapeen el piso y atiendan la oración de los martes, por decir algo, ¿no? Y entonces no levanta nadie la mano. O de repente levantan unos la mano que dices, chúpatele, ¿cómo le digo a este hermano que debería mejor dejar primero de pegarse los tragos antes de pensar en predicar o cuidar, ¿me entiendes, no? ¿Ves? O de repente tú haces lo contrario, porque eso es una forma bastante, digamos, suave y democrática, ¿no? Pero tú puedes coger y decir, muy bien, hermanos, aquí está la lista de los que van a dar el cafecito el próximo mes, ¿no? O van a hacer la limpieza el próximo mes. Ay, tío, te caen unos cuerazos ahí, ¿no? Unos hachazos, ¿no? Que ¿por qué me pones a limpiar a mí? Y bla, 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 bla. ¿Entiendes? Chúpate. Te complicaste la vida y eso retrasa la obra. Son cosas tan sencillas, pero retrasan la obra. Sí. ¿Por qué? Porque no pasaron los filtros y entonces no tienes a quién enfocarte. ¿Ves? Pero si tienes el grupo núcleo, estos ya pasaron filtros de membresía, pasaron filtros de madurez cristiana y pasaron filtros de servicio y se comprometieron a servir. Y ellos entienden que el servicio es en base a dones y talentos. Muy bien. Y ahí tú ya tienes una lista de personas que al pasar este 301 dice que su don es el servicio y ellos lo dicen, sí, tengo el don de servir. Entonces coges a esos hermanos, los pones a limpiar el piso y no pasa nada, parece un gozo. Claro, ¿me entiendes, no? Otros le dice que su don es por ejemplo, la enseñanza, ¿no? Y entonces tú les pones a dar los talleres, en vez de dar la enseñanza, etc. Y se gozan, están ahí, ¿viste? Pero le pones a uno que no es, hijo, y el tío se pone medio, hijo, ¿me entiendes? ¿No? Le pones a 100 por hora y entonces estás dándole, digamos, la responsabilidad a alguien que no tiene el don. Y hacemos mucho esto en la iglesia tradicionalmente. Llamamos a los hermanos, son así, les escogemos en base a su fidelidad a asistir, qué sé yo, ¿verdad? Y les decimos, hermanos, ustedes van a ser los que, no sé qué, pues, por ejemplo, a cualquier actividad, ¿no? Y oramos para que el Señor les dé el don. ¿Verdad? Pero debe ser al revés. Nosotros tenemos que ayudar a ver que los hermanos descubran sus dones y que trabajen en su don, y ya entonces oramos para que el Señor solamente les ayude a desarrollar el don, porque Dios es el que da. ¿Quién da? Es el que da Él.
Dios da los dones, como Él quiere, dice, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces tenemos que anhelar los dones mejores, etcétera. Pero si uno tiene el don de enseñanza, en alguna forma dicho, entonces puede desarrollarlo a nivel de hacer un ministerio de esto. Pero entonces tenemos que enfocar quienes tienen los dones para ciertas cosas, para otras cosas y para otras cosas, y solo darles el espacio para que lo hagan, sí. La autorización. ¿Sí? Porque yo puedo tener la autoridad y no tener la autorización. Yo no puedo tomarme por asalto, ¿cierto? La autoridad de la iglesia. Creo que eso estaría bastante mal. Y de ahí viene el principio de, ¿cómo se llama? El principio de la Santa Cena. Discernir el cuerpo. Y cuando habla de discernir el cuerpo, al tomar la Santa Cena, es muy importante discernir si yo estoy rindiendo cuentas debidamente, quiere decir. Si yo estoy honrando a las autoridades. Yo estoy permitiendo que me edifiquen y estoy edificando a los demás. O sea, recibiendo y dando. ¿Viste? Pero para eso yo tengo que estar acoyuntado en el cuerpo de Cristo. Tengo buenas relaciones en el cuerpo de Cristo. Y tengo que entonces caminar bajo autoridad, con disciplinas, con orden. Esto es fundamental. Y esto ayuda a que eso funcione como una constante en la iglesia. Es una constante en la iglesia. Dice que muchos están enfermos y aún han muerto porque se ha tomado la cena indignamente. Tiene que ver mucho con el principio de autoridad en la iglesia y de cómo tomamos la cena rompiendo el principio de autoridad de la iglesia local. Esto hay que tener mucho cuidado, pero esto es un alimento para otro momento. Aleluya. Muy bien. El principio 20-80 es fundamental. 80 miembros por 20. Por 20. 80 miembros en una iglesia de 100 personas, digamos. 20 líderes, 80 miembros en proceso de crecimiento. ¿Sí? Y entonces de estos hay que encontrar quienes tienen los talentos y los dones del llamamiento para diferentes áreas, darles el que se desarrolle en estos 80, seguir alimentando el grupo núcleo para que se siga creciendo la iglesia. Este es un crecimiento armónico y funciona lo que dice Hechos, ¿verdad? Que Dios añadía cada día a los que tenían que ser. ¿Cuándo hacían qué cosa? Esta de pesca. Proclamaban el evangelio, enseñaban la doctrina de los apóstoles, servían, tenían favor con el pueblo, comían juntos, adoraban al Señor. Es básico, ¿no? Muy bien. Aleluya. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Pero esta fórmula es muy importante, ¿cierto? Sí. Responsabilidad delegada igual a equipamiento más autoridad. Y la autoridad es algo que se delega, ¿verdad? Y tiene que ser una delegación vertical de arriba para abajo. ¿Sí? Okay. Hasta donde yo veo que funciona la teocracia. Así funciona la teocracia, hasta donde yo he visto. Y hemos practicado en las iglesias. Y ha funcionado bien, ¿no? Ha funcionado muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos que decidir cosas importantes de la iglesia, no llamamos a la membresía necesariamente, como es la tradición, sino que llamamos al núcleo. Y en el núcleo decidimos y avisamos a la membresía cómo va, funciona la cosa. La gente, o sea, el núcleo ya, la gente comprometida. La gente que paga el precio por la obra. Los que están cargando en sus espaldas la obra del Señor. Los que están sudando la camiseta. Los que se han ganado en alguna forma el derecho, no a la salvación, pero sí al tener una voz cantante en la obra. ¿Puedo lavar esto ahí también? No, está bien, todavía funciona. Gracias. Bien, niveles de crecimiento, ¿verdad? Estamos hablando de los diferentes niveles de crecimiento y algo importante también que quería un poco revisar es sobre las prioridades. Vamos a esperar a Ernestico para que entonces hagamos un test de las 3 T, ¿no? Tiempo, tesoro y talentos.
Bien. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Tiempo, tesoro y talentos. Tengo que ir siempre vaciando las memorias para... Está bien. Entonces, tiempo, tesoros y talento. Esto es algo que vamos a hacerlo ahora en la práctica. Que ayuda un poco a la calidad aquí. Ya, poco. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Verdad? Y vamos a calificar de 5 sobre 5. Pero vamos a hacer mejor así, de esta manera. Ya, en orden, vamos a hacer así, 1, 2 o 3, prioridad, ¿sí? Entonces, sí, 1, 2 y 3. Aunque no va a haber espacio, pero vamos así. Entonces, aquí arriba, que no tengo espacio, tú pon 4 cosas o personas o actividades, ¿cierto?, que sean prioritarias en el orden prioritario para tu vida, según lo que crees que es lo ideal, o sea, lo que tú identificas como que es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, primero qué, segundo qué, tercero qué, cuarto qué, 4 nomás. O sea, 4 personas, cosas o actividades que son importantes en que según Dios, según Dios, sí, según tú crees que la palabra dice, Persona, debe tener la prioridad en ese orden. Primero qué o quién debería tener la prioridad en tu vida, según la palabra. 4. ¿Sí? Sí, puede ser persona, cosas O actividad. o actividades. Sí. Persona, cosas, actividades. puede ser persona o persona. Sí. Cualquier situación. La tercera podría tener la prioridad 1, por decir algo, ¿no? Ok. Pero digamos que en esta lista lo que estamos poniendo es lo que nosotros entendemos que es prioridad, en ese orden de prioridad, porque tiene que existir un orden de prioridad, ¿cierto?, para poder tomar decisiones en la vida, que según el Señor quiere. Esta lista refleja lo que yo pienso que la Biblia dice, o sea, el Señor quiere. ¿Verdad? ¿Ya lo tienen? Ok, esto es privado, ¿no? Esto no lo vamos a publicar. Pero entonces ahora, hagamos el siguiente análisis. Muy bien. El análisis que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué son las 3 cosas que Dios nos da? Que es lo que suma en alguna forma la vida. El tiempo. Dios nos da el tiempo. 24 horas, 7 días a la semana, etcétera, ¿verdad? Tiempo. Ahora tú, pon en el primer cuadro, ¿cierto?, ¿qué es a lo que más tiempo le das porcentualmente en un periodo de un mes o una semana, lo que te sea más fácil como discernir, ¿verdad? ¿A qué le das más tiempo? Algunos le dan al trabajo, otros le dan a los estudios, otros le dan a los amigos, etc. Pero lo pones en prioridad 1, 2, 3 y 4. En la práctica, no estoy diciendo en lo ideal, sino ahora ya práctica, cómo vives, ¿no? ¿Cómo has vivido los últimos 6 meses? Los últimos 3 meses que te puedes acordar mejor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo en la práctica? ¿A qué porcentualmente le estás dando más tiempo primero, segundo, tercero y cuarto? Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Muy bien. Ok. En cuanto a tiempo. ¿Sí? Bien.
Tesoros. Tesoros. ¿A qué nos referimos con tesoros? Bueno, a posesiones literalmente materiales, que no solamente es asunto dinero, ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, las relaciones, en el sentido de mis relaciones, por ejemplo, con mi esposa, con mis hijos. Tiene que ver con las posesiones materiales que tengo también, y emocionales en alguna forma. Tesoros, ¿verdad? Y entonces ponemos en alguna forma dicho, en orden, asimismo 4, que no necesitan ser esas 4 que escribieron en la lista, fuera de la lista, aquí arriba, no necesitan ser esas. Ustedes enfoquen lo que en la práctica lo tienen. más preciado para nosotros ahora. Tesoros, sí, digamos posesiones materiales o emocionales. ¿En qué orden, cierto, estás dándole prioridad en tu vida? O sea, que le estoy dando más dedicación. Exacto. Y eso me va a reflejar también un poco el tiempo. A lo mejor no, pero eso es lo que queremos llegar precisamente. ¿Sí? ¿Qué es lo más preciado para ti en tesoros, es decir, relaciones emocionales y posesiones materiales? Cuatro cosas nomás. Muy probable se puede dar el hecho de que en este, por ejemplo, aparezcan cosas que en la anterior lista no estaban, o un orden diferente, ¿sí? Y que a lo mejor en la anterior lista, en la primera lista que hicimos de lo que es ideal, según la Biblia, no calza con ninguna de las listas de acá. Es muy probable que pueda suceder. Sí, de hecho, 90 y pico % sucede. Entonces tenemos primero una lista que es lo que creemos que la Biblia dice. Y segundo, estamos discerniendo mis prioridades en el tiempo, en la práctica, mis prioridades en los tesoros, o sea, cómo invierto mi dinero, por ejemplo, con qué prioridad invierto mi dinero, ¿sí? Porcentualmente o prioritariamente en cuanto a importancia. Y talentos. Los talentos tienen que ver con tus dones, ¿verdad? Esas capacidades que tienes, tanto espirituales como naturales, digamos, talentos mentales, talentos de relación, talentos adquiridos a través de haber aprendido, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo estás invirtiendo y en qué prioridad? Cuatro prioridades. ¿En qué estás invirtiendo más tus talentos? Ahora he tenido que hacer un cambio en esto, porque realmente esto toma bastante más tiempo, ¿sí? Pero trato de que lleguemos al punto por el camino más corto. Vamos a ver si lo logramos hacerlo. Ajá. ¿Estás en tesoros todavía? Sí. Ya, bueno, tómate tu tiempo, tranquila. En los talentos, como... Ajá, talentos, muy bien. Los talentos entonces son, por ejemplo, yo tengo el talento adquirido y tal vez un oído de nacimiento musical. Y sé tocar muy bien la guitarra, por decir algo, ¿no? Y entonces yo porcentualmente utilizo del tiempo que yo estoy usando ese talento, un 60% para tocar en un bar, y el 40% para tocar en el grupo de alabanza, por decir un caso así, ¿no? Y entonces, digamos, porcentualmente, yo he dado prioridad a ese talento en un 60%, o sea, en primera prioridad está tocar en un bar, y en segunda prioridad está la iglesia, o algo así, y tercera prioridad es un hobby, por decir algo, en ese talento. Pero entonces tengo que sumar más o menos mis talentos, por eso te digo que esto es bastante largo, pero tratamos de
compactarlo, de mis talentos, de la fuerza de la vida en alguna forma, expresada a través de las cosas que puedo hacer bien. Entonces, ¿dónde lo estoy haciendo más? Y con prioridades en mi escalera. Está teniendo un poco de dificultad con tesoros. Sí. Más fácil, ok, vamos así. Recursos económicos. ¿En qué porcentualmente inviertes más? Segundo, tercero y cuarto. Es más fácil. Okay. O bienes, de alguna manera, bienes materiales. ¿Okay? Es que no entendí bien justamente. Ya. O sea, en tesoros había que poner en qué gastamos, o sea, ¿en qué es más precioso? ¿En qué inviertes prioritariamente? Ya. No, había entendido mal. Sí, es que hay que dar la vuelta por otros lados, pero vamos a hacerlo así. Eso es más fácil. ¿En qué invierto más? ¿Qué? Y los talentos es la fuerza de vida, energía, vamos a llamarlo energía de vida, ¿no es cierto? Esa fuerza que tenemos para hacer cosas. ¿En qué invierto más? ¿Sí? Muy bien. Puede ser que primero invierto en que mis fuerzas, expresadas a través de mis talentos, lo invierto durante el día o durante una semana porcentualmente más en mi trabajo, ¿no? Bastante normal. Segundo, pues lo invierto a lo mejor en mi iglesia, o a lo mejor alguien podría decir jugando fútbol. Me encanta el fútbol, invierto todo mi tiempo después del trabajo jugando fútbol. Y tercero, pues lo voy a casa o lo voy a la iglesia, qué sé yo, ¿no? Okay. Porcentualmente, ¿no? Eso es un asunto de porcentajes. Bien, veamos si es que podemos hacer lo que la idea que tenemos, ¿no? Entonces, primero hemos hecho una lista de lo ideal, ¿no es cierto? Lo que creemos que la Biblia dice. Bien. Luego hemos hecho 3 listas, ¿no, verdad? ¿Ya terminaste, Benedicto? ¿Talentos? Ok, talentos es energía de vida, así enfócalo. ¿En qué invierto mi energía de vida? Mientras estoy despierto, ¿verdad? Porcentualmente en una semana en que invierto más, después en menos, ¿no? Aquí, 4 cosas. Ok. Energía de vida o fuerzas, expresado a través de talentos y bien. Aquí entonces es la lista 1, la lista 2, la lista 3 y esta es la lista ideal. Ya okay. Terminé ya. Bien, ahora yo quiero que analicen estas 3 últimas, ¿no es cierto? La lista 1, la 2 y la 3. Y me digas, Fernando y Ernesto, si es que están muy diferentes o si en algo se asemejan. La 1 y la 2 algo se asemejan en algo. Ya. Cambiando el orden. Ya, cambian las prioridades, sí. Pero están los mismos elementos. Sí. La 3. En la 3 se agregan otros elementos que no estaban en los otros. Que no estaban, sí. Ahora, haz en base a estos 3 lo que tú sientes después de haber analizado tiempo, talentos y dinero, o tesoros, ¿cierto? Una lista de 5 o 6 que en la práctica tú estás dando prioridad al dar más tiempo, más tesoros, más talento en ese orden, ¿sí? Algo así. Fernandito, ¿la lista 1, la 2, la 3 se asemejan o hay mucha variedad, mucha variación? Bueno, los puntos son los mismos, ya, pero 3, cambian el orden de prioridad. Muy bien. Haz lo mismo que Ernesto. Una lista final, vamos a llamar la lista F, ¿cierto? Que resume de la lista 1, 2 y 3 a lo que estás dando. 6 puntos. Sí, 6 puntos. Si es que alcanzan, ¿no? Si es que no, entonces no pasa nada. Hacemos los 4 que están. Pero digamos que entonces a lo que yo, después de haber pensado un poquito para llenar estas listas, me enfoco que en la práctica, para mí, en la práctica, no en lo ideal, sino en la práctica, le doy más tiempo, más recursos, más energía
a esto primero, que asume más porcentualmente, a esto segundo, esto tercero, esto cuarto, esto quinto. Ya, ¿ok? Bueno, esto. Bien. ¿Ya? Ahora. Me avisan cuando termina. ¿Ya? Tienes la lista final. Muy bien. Ok. ¿Ernestito? Todavía estás trabajando la lista Yo final. estoy trabajando la lista final Bueno. porque Es un poco duro. Ya. Increíble esta cosa. Ahora, escriban, cuando termine la lista final, a la vuelta del este o aparte de un ladito. ¿cuántos elementos tiene que tener la lista final? Bueno, básicamente 4, pero podrían tener hasta 6, para que puedan invertirlo ahí, ¿no? Pero entonces van a escribir aparte lo que escribieron ya. Lo ideal, 1, 2, 3, 4. Y la lista final, 1, 2, 3 y 4. Frente a Para frente. la frente, Escriban. la ideal de la pesca. O sea, No entendí. Sí, lo ideal En tu era- vida. No, pero lo ideal que habíamos visto Ya. tendría que ser según lo de pesca, ¿no? ¿O cómo? No, bueno, lo ideal significaba en tu vida personal, pues es un asunto de tu vida personal, Sí. en base a prioridades. Ah, sí, fue la primera que hicimos. Sí, la ¿no? primera que hicimos. La primera que Ya. hicimos, está bien. La primera. ¿Quién es la primera? Ahora, que hiciste, sí, ya, ahora ahora sí, ya entendí. mira, ahora Sí. que estás dando esto, ¿no? Ya, ahora te ¿podrían te ser entrego. iguales los dos, el ideal y ¿Y el final? el final? El final es el resultado de la sumatoria de lo que hiciste de la lista 1, 2 y 3. Sí. El final. ¿Y el ideal? El ideal es lo que hiciste antes de hacer esas listas. Sí, el primero de todo. Eso. Que le pusimos prioridades para tu vida. Sí. Puede ser personas, cosas, actividades. Esa Ahí es la está. ideal. Esa es la ideal. Muy bien. Esa escríbelo aquí, 1, 2, 3, 4, porque ya lo hiciste primerito. ¿Sí? Muy bien. Y el final, entonces es el promedio, o sea, esas 6 que hiciste, al último, ¿cierto? El promedio en base a la lista 1, 2 y 3. Sacaste un promedio, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Te ayudo algo, Fernandito? Ya yo tengo las dos delante, ¿no? Ya lo tienes comparado. No, comparado sí lo tengo aquí, para decirte no me consigues ninguna. Eso es lo que yo quería decir. Ninguna me coincide porque no, ¿entiendes? Mira, la idea es esta. Sí. Hacer una lista ideal en base a lo que yo creo que la Biblia Debe ser dice. la prioridad. Por Sí. ejemplo, aquí yo podría poner así. Primero, Dios. A la Sí. mayordomía que dijiste es Sí, la sí. ideal. Sí. Primero Dios. Ya. Segundo, por decirte, Familia, la por familia. ejemplo, ya. Después dice la iglesia. Iglesia. Después yo. Algo así. algo así. Así creo a lo mejor yo. Sí, No digo que así creo. claro. A lo mejor creo así. ¿Sí? Y luego he llenado en base a tiempo, talentos y tesoros, o recursos materiales, Entonces, ¿cómo estás cómo invirtiendo? yo en la práctica estoy invirtiendo más tiempo, más recursos, más talentos, etcétera, ¿no es cierto? Ya. He hecho una sumatoria de esto y he sacado esta lista final de lo que en la práctica yo vivo, Ya. Sí. no de lo que creo que la Biblia dice, sino de lo que De yo lo vivo. que es. Ya. Bueno, imagínate que en el caso mío, A ver, ¿quieres contarlo? el 4, el número 4, que debería ser el último, ¿no? Ajá, Que ajá. yo puse en el último Ajá. ¿Ya? de lo que tuviera que ser la prioridad, ¿no? Ajá. No, según lo que yo entendía, ¿no? Ya. Entre las personas, cosas y actividades. El está lo primero. Ya. Lo primero. Sí, pasa. Está Esto como es muy invertido común. el...
Es muy común, ¿no? Está invertido. Ya. Entonces, el asunto es que muchas veces esto sucede no solo en la vida particular nuestra, sino también en la vida de la iglesia. Sí. No es cuestión, nuestras vidas en la iglesia es un reflejo, no es o la iglesia es un reflejo de nuestras vidas en particular. No es cuestión solamente de entender qué, sino de saber cómo y también de hacer, ¿cierto? ¿Me avisas cuando termine? ¿O necesitas más apoyo? Ya terminé, ya. Y estás en shock. Bueno, está bien, no hay problema, es normal. Es normal. Sí, yo creo que sí, yo también estoy en shock cuando lo hice por primera vez. Y este realmente ha sido un asunto muy corto, pero cuando lo hacemos, y si Dios permite algún día lo haremos, cuando lo hacemos todo el proceso es más chocante, porque te hace ver a través de una lupa ciertas cosas que realmente te mueren un poco el piso, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, claro, el asunto es prioridades y valores, ¿no? A veces nosotros tenemos internalizado algunos valores y prioridades, pero en la vida práctica vivimos en base a otras circunstancias que nos cambian los prioridades y valores en la práctica, y eso puede producir cierto shock, ¿no? Como un cortocircuito eléctrico. Lo hiciste, Fernandito. Ya tienes el ideal, ¿no es cierto?, que hiciste primerito. Ya tienes esta lista final que es el resumen de 1, 2 y 3. Lo pusiste frente a frente. Sí. ¿Coincide? ¿El 1 con el 1, el 2 con el 2? El 1 con el 1 no coincide. Ya. Son dos puntos opuestos. Totalmente bueno. Igual que el Ernestito. El 2 está el último. El 2 coincide, muy bien. Los dos. Muy bien. El 3 también coincide en la mitad, podríamos de alguna decir. forma, ya. Sí. Y el 4 y el 4 está disparado, no, ya. está de cabeza. Ok, vale. Listo. Entonces, esto es importante enfocar, ¿verdad? Esto es, digamos, en alguna forma la práctica diaria de la vida, ¿no? Es práctica diaria de la vida. No. Muy bien. ¿Cómo te pareció, Fernandito? Bueno. ¿Hay algo que corregir ahí? Bueno, es el primer punto ese que te digo, es bueno ya lo que yo te dije la vez pasada. Ya. Eso es. Ya. No hay otra cosa. Ahora, yo quisiera comentar algo, ¿verdad? Esto es personal, digamos, lo que yo puedo entender que la Biblia dice, para mí. Y de esto podríamos hacer todo un taller, ¿verdad? Pero, entonces, para que no quede como sin piso el asunto de las prioridades bíblicas, entonces yo creo que la prioridad uno para un cristiano, un creyente, un discípulo del Señor es el Señor primero, o sea, Dios, ¿cierto? Debería ser, en principio, ¿no? Segundo, el Ernestico, ¿qué dice que debería ser segundo? En prioridades, en lo que tú interpretas la Biblia. Yo pienso que, como tengo aquí, ¿no? Algo así como la familia, ¿no? Es algo que, en lo cual... Okay. Familia, lo cual, ¿no? primero Dios, segundo familia, tú también tienes igual, en lo ideal, ¿no? Sí. Tercero, ¿qué podría ser? La iglesia. No, en tu La caso iglesia. es la iglesia, en tu caso ¿qué es? Bueno, ahí está también, no puesto, sino que Ministerio. el ministerio puse, no entre Ministerio, paréntesis. iglesia. Entre paréntesis puso ministerio Ok. dentro de la iglesia. Cuarto, ¿qué podría venir? Yo puse trabajo también. También ustedes por trabajo. Okay. Bien, sigamos. El quinto, ¿qué podría ser? El quinto pudiera ser... Ya no tengo un quinto. No, es que las vidas no están tan así, ¿no? Pero puede ser... ¿Qué podría ser? algo Bíblicamente como para- hablando, Sí. lo que ustedes pueden visualizar en base a lo que
a lo que han leído, han estudiado y han enseñado en la palabra. Bueno, en sí, cuando se dice iglesia, ministerio, se pudiera, yo pienso, entre el trabajo y la iglesia, ahí tiene que haber un tiempo de preparación del ministerio. Equipamiento. Es decir, equipamiento, es decir, estudio. Entonces digamos que tú le pondrías aquí un intermedio, una prioridad intermedia. Sí, una prioridad intermedia. Por último, el trabajo, quizás el cuidar de las amistades o algo así. El último sería amistades. Algo así, sí. Okay. ¿Para vos qué sería quinto, por ejemplo? O sexto. No, tienes tipo idea. Hermanos. Hermanos, amistades. Amistades, es decir, un tipo relaciones, de comunión, digamos, relaciones. ¿no? Lo mismo que acá. Bueno, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estamos? Bueno, no, sí, nosotros estamos ahí. Por ahí están. Bueno, sí. Sí, tiene que haber un tiempo para nosotros mismos también. Sí, en alguna forma dicho, digamos que hemos dicho 6 cosas, podríamos seguir numerando, ¿cierto? Pero no sé en qué puesto correspondería poner mi persona. Creo que sería bueno ponerla realmente en un lugar privilegiado. Por ejemplo. En ese sentido, porque depende mucho, ¿no? Bíblicamente, ¿dónde podría calzar mi persona, como sí, persona? Yo pienso que debe estar ahí después de la familia, inclusive. ¿Tú piensas que calzaría aquí, no? Muy sí, bien. porque si cuido de mí, puedo cuidar también de la iglesia en ese sentido, ¿no? Okay. Si descuido de mí, no puedo rendir o dar lo que puedo dar a la iglesia, ¿no? Suena sabio, sí. ¿Tú qué piensas, Fernando? ¿Dónde estaría en la prioridad de tu persona en todo esto, no? Yo no había considerado eso, porque claro, yo sé. ¿Qué es lo que yo, qué es lo que yo hago y yo enumero, qué es lo que yo pienso, pero no de mí mismo, ¿no? Ya. O sea, ya como automáticamente yo soy el que decido. Entiendo, ¿no? sí, exacto. Pero ya, más o menos ¿dónde le pondrías? Si tuvieras que ponerte, sí. Bueno, yo creo que yo mismo, para asumir mis responsabilidades, me tendría que poner después de Dios, ¿no? Porque soy yo mismo, ¿no? Ajá, como prioridad. Claro, o sea, en el sentido de que para poder cuidar, yo pienso... Para poder cuidar, para poder enfocándolo en ese sentido. Claro, para poder, como te digo, como responder en esto, tengo que primero estar bien yo, ¿no es cierto? Y está claro para mí algo, ¿no? Ajá. Que yo veo aquí, ¿no? Okay. Dice la palabra, el que no puede cuidar de su casa, no puede cuidar de la iglesia del Señor, ¿no? Bueno, entonces claro, tiene que haber un poquito ahí entre los dos, tiene que haber un cuidado también de uno mismo, ¿no? Bueno. En ese sentido, ¿no? Bueno, pienso, ¿no? Pero hasta donde yo puede verse de otra forma, según Dios quiere. Sí. Cuando hablamos de prioridades hablamos de los porcentajes de inversión que haces de tus tiempos, tesoros y talentos, ¿cierto? Entonces, yo creo que la prioridad en la prioridad en la vida de un creyente, un discípulo, debe ser el Señor, ¿verdad? Prioridad 1. Claro. Y esto implica cosas prácticas en la vida, ¿cierto? Mi tiempo con el Señor, como un tiempo separado para Él, mira lo que sea Daniel, ¿no? De mañana, tarde, de noche, ¿no? Orando al Señor, y eso es una prioridad a tal punto de que Él puso la prioridad de su comunión con el Padre Celestial por encima de su propia vida. Una comunión, sí. Interesante, ¿no? Por encima de eso. Y eso es una prioridad para Él, y eso es correcto. Luego, entonces, el decir familia es bastante genérico, porque uno se entiende en familia incluido abuelitos, etc., ¿no? Claro. Digamos que tendríamos, si podemos ser un poquito más específicos. Yo puse aquí personal, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, familia más. Para hacer la núcleo más exacta, pequeño. familia en Finlandia. Familia, el núcleo pequeño, ¿no? Muy bien. Pero siendo un poco más específicos. Si decimos que la familia es el cónyuge y los hijos, y punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería bíblicamente tener prioridad, el cónyuge o los hijos? Cónyuge. Okay. Entonces digamos que le ponemos aquí cónyuge y luego entonces los hijos. Que digamos en este contexto
llamamos familia. Familia. Dios, cónyuge, hijos. Y luego, entonces, hasta donde yo puedo ver, hay una especie de libertad, ¿cierto? En alguna forma dicho, de escoger si puedo poner mi persona y luego poner los demás, incluido la iglesia y el ministerio, las relaciones, etc. A través de cualquier actividad. Pero también podría ser que puedo poner después del cónyuge mis hijos, puedo poner la obra del Señor y después mi persona. También. O sea, el ideal. Digamos que haya alguna forma hasta donde yo puedo ver una cierta flexibilidad dependiendo un poquito de ciertas circunstancias que permitan sabiduría en esto, ¿verdad? En estas dos últimas prioridades. Pero a mí me parece que las tres son bien claras. Sí. Cuando tienes hijos en casa, me refiero, ¿no? De ahí entonces, si no, ya se queda solamente el cónyuge. El cónyuge siempre debe tener prioridad sobre los hijos. A veces en las familias latinas los hijos tienen prioridad sobre el cónyuge. Y esto no es muy ordenado. Producen dolor en el cónyuge, ¿cierto? Porque sienten que tienen que estar luchando con el hijo o la hija, o los hijos o las hijas, ¿cierto? Para ganar espacio en el corazón de su otro cónyuge. Y esto no es muy sabio porque produce una raíz de amargura muchas veces. Y es importante que, como tú dijiste, administremos bien, ¿no?, lo que es familia, para tener suficiente sabiduría y autoridad moral para lo que es el ministerio, ¿no?, la obra. Y también debo poner entre un orden de prioridades mi persona, debo hacerlo. Claro que sí. Debo velar con sabiduría en cuanto a lo que voy desarrollando, mi parte intelectual, libros que leo, cursos que entro, etcétera, en base a lo que Dios me está dando la visión de la vida. Descanso también. Mi parte emocional, tengo que tener tiempo para poder revisar, chequear que estoy bien, ¿verdad? Darme tiempo emocional también para enriquecerme con mi familia, con el Señor, etcétera, en la parte emotiva. En la parte física, debo tener un cuidado personal en cuanto a qué como, por ejemplo, ¿cierto? Tengo que darme tiempo a esas cosas. Mis enfermedades, si es que voy teniendo algunas enfermedades, tener una mentalidad, ¿cómo es lo que se llama? Preventiva, ¿no, verdad? Es muy importante con relación al cuerpo. Con relación, porque a veces nosotros los creyentes, y de esto he pecado yo mucho, le damos como parte de espiritualidad un descuido a nuestro cuerpo, ¿no? Y a veces parece que esto fuera espiritual, porque nos vemos un poco medios así, sobre todo en América Latina hay bastante de esto. Pero el asunto es que no es así. O sea, la palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si hablamos en la práctica, este cuerpo es una herramienta para lo que hacemos en esta tierra. Y tenemos que velar porque esta herramienta funcione todavía, ¿verdad? Mientras más podamos servir, porque mientras más años van pasando vamos adquiriendo más conocimiento. Dios nos va permitiendo tener más sabiduría en algunas áreas, etcétera. Y es cuando mejor estamos, cuando más nos vamos yendo. En alguna forma dicho, ¿no? Entonces deberíamos velar porque nosotros podamos tener una larga vida en este cuerpo si queremos seguir sirviendo más al reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Y también hablando familiarmente, si hablamos de prioridades, no es chévere que nosotros dejemos a medias a nuestra esposa en la vida. Tampoco es agradable que nuestros hijos también se queden a medias con relación a nuestra cobertura. Debemos proyectar, tener una mentalidad de que deberíamos poder pensar que si yo ahora me ahorro de ciertas comidas o de cierto tipo de situaciones, puedo, ¿cómo se llama? Me ahorro en el sentido de no económico, sino de no... De vida. Exactamente, ¿no? De descuido.
Entonces, ¿podría yo ayudar a criar mis nietos en los principios del Señor? Y aconsejar a mis hijos y velar, porque entonces la experiencia que Dios nos va dando y los recursos que vamos pudiendo como tener, podemos invertirlo en nuestros hijos, podemos invertirlo en los siervos del Señor que caminan con nosotros, etcétera, ¿verdad? Y esto es sabio, obvio, y para eso necesitamos este cuerpo, porque, brother, sin esta herramienta, entonces es imposible en esta tierra. Entonces, yo creo que una de las formas es teniendo una prioridad para nosotros también en el orden de prioridades, que no debería ser por encima de, yo creo, de nuestro cónyuge. ¿Sí? Debería ser bajo nuestro cónyuge y tampoco por encima de nuestros hijos pequeños. Nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Para poder tomar en base a estas prioridades decisiones en la vida que nos mantienen con un norte que tiene principios. Exacto, ¿no? Un norte que tiene principios. Y en base a eso, entonces, administrar tiempo, etcétera, y formar estrategias. Vamos a aprender a levantar otro equipo de líderes que apoyan y también van haciendo la obra, y nosotros ya no tanto doblamos y repicamos, sino que vamos más bien chequeando, supervisando, porque los años también pasan, ¿cierto? Y hay un tiempo para hacer cierto tipo de esfuerzos, pero hay que ser sabios y aprender cómo va, que la cosecha en otros también de fruto, ¿verdad? Entonces, alguna estrategia quizá, para que entonces otros también en la obra puedan crecer, tengan el espacio, y nosotros usemos más bien los dones y talentos específicos para hacer lo que podemos hacer sin romper prioridades. Porque al romper prioridades, entonces podría ser que en alguna forma, pero esto es una cosa no tan rígida en realidad. Yo veo que Pablo tenía una lucha también con este punto, sí, ¿no? Y entonces está hablando de que si estás soltero, mejor quédate soltero, pero si es que ya no aguantas, entonces mejor cásate, pero pobre de vos, en alguna forma dicho, ¿cierto? Y si estás casado, ya ni modo, pero, ¿verdad? Pero en alguna forma dice que el que esté casado sea por el reino como si no lo estuviese. Y entonces ahí tienes una especie de... ¿no, verdad? Sí. Entra un poco el discernimiento y la madurez dominio propio. El dominio propio. Exactamente. No hacer de la esposa una idolatría. También. En alguna forma, ni de los hijos. Pero tampoco hacer de ellos un trapo cualquiera que yo no